En la tarde de hoy nos acompaña la profesora María Alejandra Maldonado. Bienvenidos. Desde aquí, del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, nuestro convenio con la Universidad Falcón, a esta bonita materia que es la materia bienes. Es una materia que va después del Derecho Civil 1, hablando acerca de todo lo que es el tema de propiedad, de bienes, de todo lo que es el tema de la parte económica, pecuniaria, que nosotros podemos tocar, palpar, establecer, ¿sí? Vamos a hacer como un recuento de lo que hemos visto en las clases anteriores rapidito, voy a ir así pasando como los temas que hemos visto en el principio, para que vayamos revisando. Tenemos por aquí lo que es la definición de bienes, que lo tenemos en el Código Civil, en el artículo 565, que nos señala que los bienes consisten en cosas. ¿Qué quiere decir para el Código Civil? Cosas y bienes son lo mismo. Sin embargo, hay expertos que especifican que no es lo mismo, puede haber una relación de género, especie, cosa, especie, por lo tanto, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. Pero bueno, todo lo que consiste en cosas, cosas que podemos palpar. Ahorita vamos a ver cómo tenemos esa denominación bienes. Las cosas, en cuanto son útiles al hombre, son susceptibles de apropiación, o sea, lo puedo agarrar, lo puedo llevar. Por tanto, para que las cosas asuman el carácter de bienes, deben tener una doble característica. Deben ser útiles al hombre, entendiendo por utilidad la actitud de una cosa para satisfacer una necesidad o un interés. O deben ser susceptibles de apropiación, por lo que quedan excluidas las cosas comunes a todos los hombres. Por ejemplo, el aire. El aire no lo podemos agarrar, no lo podemos correr, no lo podemos llevar, sino bueno, se entran de cosas. Hablando jurídicamente en un concepto amplio dentro del derecho privado, posee varios significados. Es el ente material o inmaterial, actual o futuro, que puede formar parte de las relaciones jurídicas en calidad del objeto de estas. Es la referencia objetiva del derecho subjetivo y coincidirá con la noción de objeto de derecho no solo de las realidades del mundo exterior, sino también de los actos o manifestaciones humanas donde serían cosas. En un concepto restringido limita la noción de cosas a los objetos materiales del mundo exterior, sobre los cuales pueden recaer los derechos reales y se considera útil para satisfacer las necesidades humanas y es susceptible de ser objeto de derecho. Clasificación de las cosas. Allí donde vamos a entender esa clasificación, porque tenemos que son, según su movilidad, son muebles si se pueden mover de un lugar a otro. Se clasifican en cosas semovientes e inanimadas. Cosas semovientes que pueden trasladarse por sí mismas como los animales. Entonces los animales no serían las vacas, no serían los burros, serían los semovientes. Son muebles, cosas semovientes que se pueden trasladar de un lugar a otro. Cosas inanimadas que solo se mueven impulsadas por una fuerza externa como las herramientas o los vehículos. O sea, una máquina, un tractor o un vehículo o una moto. Los inmuebles son los que no se pueden mover, como una casa o un terreno o un departamento o una finca. Los bienes muebles nosotros los podemos notariar, por lo menos yo puedo notariar el vehículo, yo puedo notariar la moto, pero los bienes inmuebles van al registro subalterno. En algunos municipios, como por decir algo, el municipio Junín, el registro tiene el registro con funciones notariales. Entonces ustedes encuentran en la misma oficina el registro y la notaría. En San Cristóbal o en otras ciudades, en otros municipios van a encontrar las notarías aparte y los registros aparte, como lo ven en el municipio Bolívar, municipio Pedro María Ureña, en San Cristóbal, ustedes encuentran aparte los registros, aparte las notarías. Entonces nosotros cuando vamos a hacer una diligencia, vamos a hacer que vamos a hacer un poder. Si vamos a hacer un poder para vender una casa, ¿dónde vamos? Al registro, porque vamos a vender una casa y la casa es un bien inmueble. Pero si vamos a hacer un poder para vender un vehículo, podemos hacerlo a través de la notaría. Todo depende del bien, del objeto donde está constituido como tal lo que vamos a realizar. Quedamos que las cosas muebles son las que se pueden mover y las cosas inmuebles son las que no se pueden mover. ¿Sí? ¿Estamos claros? Seguimos. Según su naturaleza física, las cosas corporales son las que pueden percibirse por los sentidos y tienen una existencia concreta, o sea, las podemos ver, como una casa o un libro. Las cosas incorporales no se pueden tocar y solo pueden percibirse con el entendimiento, como los derechos subjetivos y las acciones. Las acciones son bienes que no podemos tocar, son incorporales. Según su independencia, serían principales,
que existen y subsisten por sí mismas, por ejemplo, una hacienda. Y las accesorias, que solo cobran sentido acompañadas de una cosa principal, como el control remoto de un televisor, las cuerdas de una guitarra o un tractor en la hacienda, que pertenece a la hacienda. Según la utilización, pueden ser consumibles, que se extinguen con su primer uso o que desaparecen del patrimonio de luego utilizarlo, como por ejemplo el dinero, son consumibles, o las bebidas. Los no consumibles son aquellos que no se agotan con su primer uso, como las bienes raíces, los libros o el vestuario. Tenemos según su capacidad comercial. ¿Cuáles son los comerciales? Son aquellos que se pueden comprar y vender por su enajenación, porque su enajenación, o sea, su venta no está prohibida, como los muebles de un hogar. Los no comerciales son aquellos que por disposición de la ley no pueden ser objeto de relaciones jurídicas privadas. O sea, no pueden ser vendidas, traspasadas o cedidas y no son susceptibles de apropiación particular, como una plaza pública o un lago, o un bien que está embargado. Si el bien está embargado, pues no lo podemos vender. Según la entidad requerida en el tráfico, bienes fungibles son aquellas cosas que pueden ser sustituidas entre sí. Les hablo de todas estas palabras porque ustedes en el Código Civil van a encontrar estas palabras y ustedes van a decir, oye, ¿qué es un bien fungible? Son aquellas cosas que pueden ser sustituidas entre sí, pues están definidas solo en función del género al cual pertenecen. Para los romanos, las cosas fungibles eran determinadas por el peso, el número o la medida. Y de allí proviene la denominación de género, como por ejemplo el trigo, el vino o el dinero. Los no fungibles se caracterizan por la imposibilidad de ser sustituidas, ya que no se determinan por sus cualidades intrínsecas o su esencia misma. Por ejemplo, el caballo blanco y bailarín de Juan Pérez no puede ser sustituido por otro similar. Existen cosas que son únicas, por lo que tampoco pueden ser sustituidas por otro. Según la apropiabilidad, apropiables que pueden estar a nombre de una persona en particular, como los muebles de un hogar o un vino. Son inapropiables que son comunes para toda la humanidad y por ende no pueden pertenecer a nadie, como el aire o el océano. Eso es algo inapropiable. Según su existencia, los presentes que existen al momento de ser objeto de una declaración de voluntad, como una finca, y los futuros de aquellos que no existen en la actualidad, pero pueden llegar a existir según el curso normal de los acontecimientos, como la cosecha. Bueno, yo puedo pactar sobre algo que aún no he sacado, la cosecha que voy a producir el año que viene, tengo una siembra, o los bienes que deja el causante a fallecer. ¿Qué sería entonces el patrimonio? En el derecho civil venezolano, el patrimonio es una figura jurídica del derecho privado y pertenece a la teoría subjetiva y reúne los derechos y obligaciones de carácter económico. Los derechos y las obligaciones que tiene un sujeto, una persona determinada. Es decir, el conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones, porque el patrimonio no solamente son los bienes y los derechos, también tenemos las cargas y las obligaciones, o sea, los activos y los pasivos, pertenecientes a una persona natural o una persona jurídica. Allí vemos la división, puede ser de una persona natural o una persona jurídica. El patrimonio se funda en la personalidad, pero no es un simple atributo de derechos. Entonces, el patrimonio que es una figura jurídica, pertenece al derecho privado y al derecho civil venezolano. A criterio de Osorio, el término patrimonio hace referencia al conjunto de bienes que serían del padre o de la madre. Cada autor nos da una referencia diferente. Igualmente señala que la academia agrega que forman parte también del patrimonio de los bienes propios adquiridos por cualquier título. Osorio, nuestro diccionario, nos habla de que tiene carácter económico patrimonial y son susceptibles de ser valorados en dinero o pecuniariamente. Entonces, el patrimonio es todo aquello que es susceptible de ser valorado pecuniariamente, o sea, en dinero. Debe tomarse como tal el activo y el pasivo. Los elementos. Tenemos el patrimonio activo y el patrimonio pasivo. El patrimonio activo es aquel que está constituido por el conjunto de los bienes, derechos, que son propiedad de una empresa o de una persona determinada y tienen carácter patrimonial. Y los pasivos se constituyen en las obligaciones y en las deudas, que son el aspecto pasivo de las personas. Son todas aquellas cargas, obligaciones, deudas, créditos que tiene la persona, que también son susceptibles de obligaciones pecuniarias o que tienen que ver con la parte económica o patrimonial. Dentro del acervo del patrimonio de una persona podemos encontrar esos activos y esos pasivos que también se heredan. Sí, por eso es importante conocer todo lo referente a los temas de bienes, porque ustedes pues van a ir avanzando
y van a saber que a través después de los bienes viene la parte de contratos. Si terminamos en la parte de bienes, pues nos vamos a poder terminar la parte de contratos. Es un tema bastante extenso, por eso es importante que ustedes no solamente se queden con lo que vemos aquí, sino que también lean bastante sobre el tema. Hay varios libros. Yo tengo por aquí uno de Sandra Aguilera Brizuela, que se lo recomiendo. Tiene bastante material. No solamente tiene material, tiene también los modelos de acciones, de interdictos, de acciones artificiales, de todo lo que tiene que ver con la propiedad. Y los derechos de las reivindicaciones, las acciones de reivindicaciones, la demanda de acción reivindicatoria, las solicitudes de linde, todas las cosas que le dan certeza a lo que es la propiedad. Seguimos. Para hablar de patrimonio tenemos que hablar que el patrimonio es indivisible. Siendo la personalidad indivisible, el patrimonio es una emanación de aquello. Una persona únicamente puede tener un patrimonio. Inembargabilidad del patrimonio. Bajo el mismo criterio anterior, el patrimonio es inembargable. Las obligaciones pecuniarias futuras. Características del patrimonio. La legalidad, la unidad, la identidad, la flexibilidad y la autonomía. O sea, debe ser legal. Tenemos aquí también los patrimonios separados. Aquí tenemos a Rivero Francisco que nos habla de los patrimonios separados. Son aquellos que se manifiestan cuando dos o más masas singulares de bienes o de derechos pertenecientes a un solo objeto tienen existencia propia. En consecuencia, pues tenemos los casos autorizados por ley. Si es la voluntad de las personas separar bienes, derechos o obligaciones de su patrimonio general. Ejemplo de ello, pues los tenemos en lo que es el artículo 632 del Código Civil venezolano. Entre los patrimonios separados, pues tenemos la herencia. Cuando la herencia se recibe a beneficio de inventario, que es un patrimonio que no se refunde con el patrimonio personal del heredero. Está separado hasta que se liquide. Segundo, las reservas. ¿En qué parte del patrimonio de una persona el objeto de la reserva queda separado del resto para ser adquirido en el momento después del reservatario? Y el patrimonio fideicomisado. Estas son los casos de patrimonio separado. Tenemos el patrimonio hereditario porque también se puede heredar. Puede ser transmisible en su totalidad o por cuotas. Abierta la sucesión, el derecho del heredero sobre él se denomina derecho real de herencia. Es el patrimonio hereditario de derecho real de herencia y está protegido por la acción real de petición de la herencia. Puede adquirirse por prescripción extraordinaria de 10 años. También esta universalidad hereditaria puede ser objeto de propiedad fiduciaria, la cual se constituye por actos entre vivos, otorgando un instrumento público o por un testamento. Es una noción de orden esencialmente pecuniario y constituye un todo de naturaleza jurídica. En cuanto al tema del patrimonio, las leyes en Venezuela regulan las relaciones entre particulares, como el matrimonio, la filiación, la capacidad de las personas, el divorcio, las obligaciones, la herencia, los contratos, las ventas, las compras, están reguladas por el Código Civil venezolano. Recuerden que nosotros venimos del tema de personas. Cuando nosotros salimos del tema de personas, que es la primera materia que vemos, nos vamos a entender que empezamos a conocer a que las personas establecen relaciones, se casan, se divorcian, tienen hijos. De esta filiación se genera una serie de disposiciones en cuanto a la materia patrimonial, que debemos conocerla bien para cuando lleguemos a la materia de familia y de sucesiones podamos conocer cómo se regula ese régimen patrimonial en la familia venezolana. Que estas disposiciones las encontramos en el Código Civil y los procedimientos los encontramos en el Código de Procedimiento Civil. Todos los procedimientos que vamos a ejercer en materia civil los vamos a encontrar en el Código de Procedimiento Civil, tomando como base la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos habla de la propiedad privada, que es un tema porque es bastante álgido, porque es un tema que, oye, que no me respetan, que tengo una vivienda, pero nuestra Constitución establece lo que es la propiedad privada. Seguimos por aquí. En consecuencia, la presente materia del derecho civil dos bienes compete a la rama del derecho privado que regula las principales relaciones civiles de las personas y regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares, la propiedad y los demás derechos reales, las obligaciones, los contratos y las sucesiones. Fíjate cómo de esta materia de bienes, que es una rama del derecho privado, regula las relaciones entre las personas.
Del estado civil de la persona va a depender el tema de los bienes, porque si está casada, pues si se está casada y se va a divorciar, pues tiene que partir. Si está casada y el cónyuge muere, pues también hay que repartir. Tiene que ver con las relaciones familiares, porque establece los vínculos de filiación y la propiedad como tal, que es un derecho los derechos reales, las obligaciones, y luego vienen los contratos, que son los que me permiten comprar, vender, enajenar, hipotecar, y por último las sucesiones, que es lo que se configura cuando nosotros pues fallecemos, o cuando la persona, el de cubo, fallece. Aquí les dejo un cuadrito. Este cuadrito me lo envió hace tiempo un estudiante y me gustó bastante y me lo traje para acá. De los bienes muebles y inmuebles, por eso se va así. ¿Cuáles son los bienes muebles? Son todos aquellos cuerpos movibles. Aquí está reducido, incorporales. Derechos de créditos. Por su naturaleza, ajá. Y los inmuebles dice que por su naturaleza son los que no se pueden desplazar ni ser desplazados de un sitio a otro. Las casas. Por su destinación, son los que el propietario del suelo ha puesto en él para su ejemplo. Para su uso, ejemplo, los semovientes. Y por el objeto que se refiere. Aquí tenemos, no lo quité completo. Aquí está completo, miren. Está bien resumido. Le pueden hacer un capture, artículo 532, 539 del Código Civil, artículo 528, 529, artículo 527, artículo 528, 529 y artículo 530. Tiene importancia en cuanto a que el objeto de una obligación sea, además de posible, sea cierta, entendiendo aportar no solo el que puede ser particularizado en su individualidad, sino bien que pueda determinar. Ajá, hasta aquí llegó la presentación de la lámina. No sé si alguna de las compañeras quiere aportar algo. Con ustedes yo ya he revisado 2 actividades. Ya ustedes deben tener en plataforma, les hablo a los micrófonos, deben tener en plataforma 2 notas. Voy a tomar nota por aquí, los que se me conectaron hoy. Profesora, entre las cosas que también pude yo leer del Código Civil fue que usted nos hizo en el trimestre pasado, nos hizo una pregunta que era sobre la naranja, ¿no? ¿De quién era la naranja? Si la cosecha era de otra, si uno fue el que la sembró y el otro fue el que la cosechó. Y ahí textualmente habla el Código Civil también de los bienes que, así como usted lo comentó, de que por lo menos de los frutos. Eso tiene que hablarse por medio de un acuerdo para ver cómo se dividen las ganancias de ese fruto y cómo se divide de manera equitativa para ambas partes, tomando en cuenta el tiempo de dedicación y también la dueña o el dueño del terreno donde se haya sembrado, haya cosechado y todo eso. Entonces, es algo que quería aportar. Chévere. ¿Alguien más? No, profe, por mi parte yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, María Ángel, cuéntanos, ¿de dónde estás conectada? Para No, cerrar, estamos cerrando. De aquí de Santa Bárbara del Zulia, profesora. Con respecto a la calificación de las actividades, solamente me aparece una y la otra sería ¿cuál? Tengo el esquema y tengo el video. ¿Cómo, profe? No, es que sí tengo creo que tengo una. De nosotros Sí. tiene el esquema y el ensayo y otra. Del ensayo sí tengo nota, pero 20-531-071. Que no es. Sí, debo tener, creo que ya tienen 2 notas. ¿Los demás cuántas notas tienen? Yo tengo la nota del ensayo solamente. Entonces solamente debemos corregir la nota del ensayo. Aquí ya tengo la nota. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí. Sí. Listo, perfecto, gracias. Eso es, porque creo que el mapa, ya va a tener que tenía a la mano el otro plan de evaluación. Tenemos, para algunos me preguntaron, el plan de evaluación fue ampliado, las fechas, motivaba que cuando yo planifiqué,
todavía nosotros tenemos algunos convenios, tenemos algunas materias de convenio con UNES y tenemos las materias de convenio con la UTEFA, como con ustedes. En el momento que planifiqué, pues planifiqué con relación a la fecha que me aparecía allí, pero no me había fijado que la UEFA tenía un plazo más amplio, entonces por eso reprogramé y les di un poco más de tiempo para que pudieran entregar las actividades. La segunda actividad era un mapa conceptual. Ninguno tiene defensa, pero hay un mapa que sí, hay una cosa que sí voy a evaluar, el esquema. El esquema. Ese esquema lo voy a evaluar también una página de la defensa. En el próximo encuentro vamos a evaluar la defensa del esquema. En un momentico, eso va a ser sencillo. En mi esquema hice esto, esto y esto, encontré esto, esto fue, porque realmente esto es una materia muy larga. Muy larga. Lo que pasa es que, el pénsul la resumo un poquito, pero esto es una materia súper larguísima, podríamos decir que sí, tediosa, porque el Código Civil tiene muchísimos artículos que nos habla acerca de lo que es los bienes, y el tema de propiedad, pues un tema, estos son temas fundamentales, porque esto lo vamos a encontrar en la vida diaria. Si nosotros tenemos falencias aquí, cuando lleguemos a contratos, vamos a tener doble falencia, porque aquí tenemos que conocer bien los bienes, para cuando nosotros lleguemos a la materia de contratos podamos comprender cómo se establece esta correlación entre cada uno de los pasos. O sea, nosotros somos como los niños, vamos aprendiendo a caminar poco a poco. Primero necesitamos conocer todo lo que tiene que tener referencia con la propiedad y después cómo manejamos eso. Pues para poder vender, comprar, enajenar, hipotecar, alquilar un bien, necesitamos saber cómo se maneja ese tema de la propiedad. Entonces, pues, espero haya sido esta tarde de disertación, bueno, un poco, no nos conectamos a la hora, pero bueno, vamos a tratar de que no, fue una situación que se presentó y bueno, nos quedamos sin conexión, pero espero pues que con estos cuadritos y con estas temáticas pues hayan quedado un poco más claras. No sé si quieren aportar algo más, Marilyn o María. Profe, muchas gracias. Profe, yo quiero hacerle una pregunta sobre el trabajo. Ajá. Sabe que el trabajo habla de las limitaciones, pero también ahí habla de lo usufructo y también habla en todo ese capítulo completo en el Código Civil. ¿También tenemos que hacer referencia a eso o una breve reseña de todo? No, colocan un artículo, colocan el artículo tal que nos habla y pues pueden hacer un resumen. Este tema no es muy largo, si pueden colocar los artículos pequeñitos, el tema no es muy largo. Hay muchos artículos, pero ustedes van sacando artículo tal, artículo tal. El tema de la propiedad, fíjense que el tema, aquí habla de la propiedad intelectual, eso también tiene propiedad, también se registra. Cuando yo me robo, a veces cuando vamos a utilizar una canción, me ha pasado, me dice que no la puedo usar por derechos de autor, porque eso se llama la propiedad intelectual, entre otras características que aparecen ahí. Ahí aparece, dice que analizar las disposiciones constitucionales que rigen la propiedad. Pueden hablar todo lo que quieran referente al tema de propiedad, porque podemos hacer la crítica constructiva en referencia a los temas de propiedad que vemos en los actuales momentos, en las situaciones de incertidumbre que algunas personas se presentan en un momento determinado. Porque dicen, bueno, me da miedo alquilar, me da miedo dejar que alguien cuide la casa, porque tenemos una migración masiva y hace que las personas pues dejen sus bienes. Pero se presenta un tema de incertidumbre y creo que el punto álgido de nosotros como Estado ha sido el tema de la propiedad. Es un asunto bastante discutido y siempre se generan situaciones. Créanme que yo, por lo menos estas últimas 2 semanas, he tenido situaciones de personas que piden sus locales, que piden sus viviendas, y durante el proceso pues se hace tedioso, porque las personas al parecer como que se quisieran quedar de por vida en los lugares o en las viviendas alquiladas. Entonces, pues a veces pues estamos un poquito atados porque queremos hacer algunos procedimientos y pues no podemos actuar 100%, con la diferencia de los locales comerciales. Entonces, bueno, son situaciones allí que nosotros pues tenemos que aprender a manejar. Este tema de bienes es más larguito, pero si ustedes pueden leer en casa, pueden revisar, pues muchísimo mejor, porque es fundamental este tema. El derecho civil es la base del derecho. Créame que en todo momento, cualquier situación de la vida, no es que yo quiero ser penalista, no, el derecho civil es la base del derecho. Aquí es donde se aprende todo lo que es la base del derecho. Y pues tenemos allá a la mano lo que es el Código de Procedimiento Civil, el código que regula los procedimientos, y tenemos el Código Civil. Ya estamos claros qué se hace en cada registro. Para cerrar vamos a hablar de eso. Hoy en día los registros, por lo menos los registros mercantiles,
ya están ejerciendo otra forma de trabajo. En los registros mercantiles, que es donde constituimos las empresas, ya nosotros no vamos con el documento del registro, ya se hace de manera virtual a través de una página, y de allí nosotros hacemos la solicitud, la reserva de nombre. No está dando pasos muy lentos porque, bueno, todos no tienen acceso, todos no saben cómo se maneja, sí, unas situaciones, pero ya estamos avanzando hacia lo que es la sistematización de los procesos registrados. Entender que tenemos notarías, que tenemos registro y que tenemos registros mercantiles también. Que si nosotros vamos, esta es una pregunta que a veces la hacen, y no está de más decirlo, si yo voy a vender una casa, si yo voy a hacer algún acto relativo a una vivienda, si voy a vender una casa y la casa está ubicada en San Cristóbal, la tengo que vender por el registro de San Cristóbal, no es que no voy a venderla por el registro de Capacho. A diferencia de un vehículo que sí lo puedo notariar por cualquier notaría. Entonces esos son detallitos que son importantes conocer, son a veces cosas que uno dice cuando está empezando, si no tiene el conocimiento, pues se hace esas preguntas, ¿no? Esas situaciones que debemos hacer, lo que se da por registro, lo que se da por notaría y a dónde acudo. Bueno, me despido por aquí, la profesora Mayra Maldonado. Un placer haber estado conectados. Cerramos. Bueno, profesora, muchísimas gracias por excelente clase. De verdad que sí. No, nada, pero ojalá tuviésemos más tiempo para estar conectados. Vamos a tener la defensa del esquema, entonces ya saben que en el próximo encuentro vamos a sacar unos 15 minuticos. Voy a tratar que en la clase haya un poquito más de tiempo para que podamos hacer adicional a la clase el esquema para no tocar el tema de la clase. Bueno, nos cerramos por aquí. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias.